En la película de Iron Man, en 2008, han pasado ya 17 años, ya nos presentaban la casa de Tony Stark como un ente inteligente controlado por una especie de asistente digital llamado Jarvis. Si la has visto, sabes de qué te hablo. Si no, pues échale un vistazo porque la película merece la pena. En fin, este Jarvis controlaba luces, climatización, puertas, sistemas de seguridad. Claro, han pasado 17 años y aunque es cierto que hay países como China, por ejemplo, seguramente es el más avanzado en esto, donde 9 de cada 10 hogares tienen al menos un dispositivo inteligente, o Estados Unidos, donde se habla de 8 de cada 10 hogares, esto según diversos informes, la realidad es menos emocionante que la ficción, porque los plazos no se están cumpliendo. Al menos la realidad no va tan rápida como el cine. Y uno de los grandes problemas, Víctor Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Muy buenas, encantado. Igualmente. Víctor, quizás ha sido la falta de interoperabilidad entre los diferentes dispositivos, es decir, que tú comprabas un dispositivo inteligente de una marca, comprabas de otra y no podían hablar entre ellos en las casas. Claro, hay varios problemas, pero uno de ellos es eso, precisamente, que al final compras cada dispositivo de una marca distinta, primero no sabes si va a funcionar bien o va a funcionar mal, tienes que hacer como un pequeño estudio o comprarlo y luego, si funciona mal, dejarlo apartado y comprar de otro, y luego también que eso, que no hablan entre ellos, con lo cual la automatización, las posibilidades de automatización son muy limitadas. O sea, no puedes hacer pues que la televisión hable con las cortinas o con el videoportero o con las luces, es todo muy como, cada uno tiene su ecosistema y su manera de trabajar, entonces tienes que tener muchas aplicaciones en el móvil y que, lo que digo, no hablan entre ellas. Ahora enseguida vamos a presentar tu proyecto The Real Smart Home. Tú eres el CEO de esta compañía y de la solución que habéis creado, que está triunfando. Y además me alegro mucho de tenerte porque desde luego eres talento, como me gusta decir, made in Spain, es decir, una persona española llevando el talento de la innovación y la tecnología por todo el mundo. Pero antes quiero preguntarte, porque yo creo que es importante explicar esto, Víctor. Allá por el 19, grandes compañías tecnológicas como Apple, como Google o como Amazon, ¿no?, se dan cuenta precisamente de esto de lo que estamos hablando, ¿no?, de que los diferentes dispositivos inteligentes no hablan entre ellos, hay un problema, y crean un proyecto que se llamaba Chip, ¿no?, precisamente para levantar esa especie de estructura, ¿no? Ese proyecto, ahora lo contaremos, ha evolucionado en otra cosa y nos vas a contar también las diferencias con lo que vosotros habéis hecho, pero esa primera solución, Chip, la que se creó en 2019, ¿qué problemas tenía? ¿Por qué lo han tenido que evolucionar? Claro, el tema de grandes compañías como Amazon y Google es que efectivamente han visto, como si dijéramos, este hueco o estos problemas que había y han hecho una solución, pero la solución que han hecho realmente lo que hace es darle beneficios a ellos más que a los clientes o a las personas. El primer problema que tiene tanto, por ejemplo, Google como Alexa, los altavoces inteligentes que existen ahora, es primero que necesitan una conexión a Internet, con lo cual ya tienes una dependencia que si toda la casa domótica la haces alrededor de una dependencia que es externa, que no controlas tú, pues claro, en cuanto a la casa, por lo que sea, se queda temporalmente sin Internet o hay algún problema, pues te quedas sin ningún tipo de automatización. Y luego tiene el problema más grave, que es el que menos, bueno, también se habla bastante, que es el tema de los datos. Al final, estas compañías lo que quieren es coleccionar cuantos más datos mejor, por supuesto, y toda la información que tienen está en sus servidores, pueden utilizarla para lo que quieran, comprar, vender. Entonces, al final, toda esa información que es masiva, porque lógicamente una casa domótica genera un montón de información, la estás, como si dijéramos, regalando a estas compañías que pueden hacer con ellas lo que quieran. Pueden saber, pues, básicamente todo de ti, tus usos horarios, lo que haces, lo que no haces, cuando se abre cualquier puerta. Pues imagínate la cantidad de información que genera, pues, es una casa completa. Totalmente. Entonces entiendo que The Real Smart Home, que al final es vuestra innovación, vuestra tecnología, por un lado permite lo que estábamos diciendo, que dispositivos inteligentes de diferentes marcas se conecten entre sí, hablen entre sí y tomen decisiones, eso está claro. Lo segundo es la privacidad de los datos. Por tanto, háblanos de tu proyecto, porque cuando estamos hablando de una casa inteligente, lo digo ya para todo el mundo que nos está escuchando, que a lo mejor pues hay un porcentaje que sí que lo tienen claro, otros no. No estamos hablando simplemente de encender las luces de casa desde nuestro móvil o encender la calefacción o programarla 2 horas antes de que lleguemos, sino que estamos hablando, Víctor, de un paso más, es decir, que la casa pueda tomar decisiones por sí misma, en función de los objetivos que hayamos establecido nosotros.
Claro, exactamente. O sea, el tema de automatización, los primeros pasitos, como si dijéramos, son lo que has comentado, el poder encender y apagar las luces de manera remota, la calefacción, son como los primeros pinitos, pero claro, esto ya es mucho más. Es lo que comentabas al principio de Tony Stark, un poco parecido, porque al final la casa lo que se hace es programar reglas y automatizaciones que se programan una vez y ya funcionan para siempre, como si dijéramos. Uh-huh. Porque lo que muchas veces no nos damos cuenta es que hacemos muchas cosas todos los días a la vez. Por ejemplo, tú, no sé, tienes un baño que no tiene ventana. Siempre que entres a ese baño, siempre enciendes la luz. Entonces, ¿qué sentido tiene que cada vez que entres al baño tengas tú que encender la luz? O sales del baño y a lo mejor te la dejas encendida. ¿Qué sentido tiene que tengas tú que acordar de apagarla y todas esas cosas? Y lo mismo, pues para un montón de automatizaciones. Al final, en una casa nosotros siempre decimos que no es las cosas, como si dijéramos, más típicas, que por supuesto integramos calefacción, luces, sino cualquier cosa electrónica, cualquier cosa eléctrica de una casa se puede conectar al sistema y, claro, da mucha más funcionalidad. Tenemos un montón de automatizaciones, como si dijéramos, sencillas, pero claro, son sencillas para nosotros. Que, por ejemplo, no sé qué decirte. Sí, o sea, cuéntame, Víctor, lo más heavy que os han pedido hacer. O sea, el desarrollo que tú digas. Es que esto, o sea, yo cada vez que hablo con alguien para contarle lo que hacemos, le digo, de esto somos capaces. Claro, por ejemplo, hace 2 semanas, precisamente un cliente nos pidió algo que no nos había pedido nadie, nos sorprendió, porque claro, se sorprende, pero suele pasar de vez en cuando, porque el potencial es tan grande que nos suele preguntar cosas distintas cada vez. Y este cliente en concreto nos dijo, si consiguierais que cuando yo estoy en casa escuchando música, si alguien me llama, se pare la música automáticamente, solo con eso ya me sirve, porque el problema que tengo es que no escucho música en casa porque me están llamando al móvil todo el rato y cada vez que me llaman tengo que buscar el mando, parar la música, coger la llamada y al final no pongo música. Entonces, a ese cliente le dijimos, no nos lo ha pedido nadie, entonces danos un par de días que lo investigamos si se puede hacer y te contestamos. Y nada, al día siguiente le mandamos un mensaje, oye, que sí que se puede hacer. Hemos visto la opción, al final el móvil también conectado con el sistema, sabe que estás en llamada o no estás en llamada y para la música automática. Entonces, al final, es eso, el potencial es tan grande que estamos descubriendo incluso nosotros mismos cosas todo el rato, porque tenemos un montón de opciones disponibles, pero es que son casi ilimitadas, o sea, el potencial es casi limitado. Tú has hablado, Víctor, de dos cosas bastante interesantes y sobre las que quiero que hablemos, que es, uno, cuando hablábamos de esa solución, ¿no?, que han creado grandes compañías como Alexa, Google Home, Apple HomeKit, ¿no?, hablabas de que son soluciones que dependen de Internet, ¿no? O sea, que si se cae la red, se cae el sistema. En vuestro caso, ¿cómo os protegéis de esto o cómo funciona vuestra infraestructura? Claro, realmente lo que hacemos es un poco todo al contrario de la tendencia. La tendencia ahora mismo es que todo sea basado en la nube. Entonces, la nube, siempre lo decimos, está muy bien para ciertas cosas. O sea, tú la nube la puedes utilizar para copias de seguridad o para ciertas cosas que está muy bien, pero no para tener, como si dijéramos, la copia única de tus datos o la funcionalidad única de que todo funcione. Entonces, nuestro sistema lo que hace es que en la casa instalamos un Smart Hub, que básicamente es el cerebro de la casa, el que tiene todo el software y todas las reglas, y en ese Smart Hub es donde corre todo, la aplicación, el plano de la casa, que también tenemos una interfaz de usuario personalizada, las reglas y todos los datos que se generan se almacenan en ese Smart Hub. Como si dijéramos, volvemos a traer los datos al dueño, que no sean los datos que los mantenga o los pueda acceder cualquiera, sino que es el dueño de la casa, el dueño de ese sistema, el que tiene control sobre sus datos. Ajá. Y entiendo, Víctor, porque seguramente alguien se lo estará preguntando, yo, por ejemplo, tengo en casa, tengo persianas eléctricas, ¿no? Entonces, imagínate que gracias a vuestra solución, yo todos los días a las 8, como me despierto a las 8, a esa hora se levantaran solo las persianas. O al detectar movimiento en el salón, o sea, es decir, que la casa fuera capaz de saber que yo estoy llegando al salón, directamente se levantaran las persianas, ¿no? Pero ¿qué pasa el día que se vaya la luz? Es decir, ¿se puede desconectar de ese cerebro para que otra vez sea la persona la que tenga que activar el botón y levantarlas? Es decir, ¿no nos vamos a quedar bloqueados o sí? Claro, es que lo que digo siempre es que cuando diseñamos un sistema, otro error que comete mucha gente o muchas empresas, cuando diseñamos el sistema siempre lo hacemos pensando en el qué pasa si. O sea, siempre el sistema está diseñado de una manera que siempre habrá la opción manual de irte al interruptor de la pared, de irte al termostato, de irte a lo que sea para manualmente tú trabajar con ello. Con lo cual, al final, lo que decíamos antes, primero pensamos qué pasa si la conexión a Internet se cae. Eso, por supuesto, está claro, porque es posible que se caiga y muy sencillo. Pero lo que has comentado, si la luz se va, también, ¿qué pasa? Entonces, para cuando la luz se va, tenemos opciones, por ejemplo, de conectar un SAI, una batería, para que tanto el router como nuestro Smart Hub siga funcionando, con lo cual la persona puede seguir accediendo y seguir viendo si las puertas se abren, si se cierran, incluso puede tener acceso a las cámaras si lo conectamos al mismo SAI, pero incluso sin tener eso,
Lo único que ocurrirá si no tienes esa batería es que cuando se va la luz, lógicamente el sistema se desconecta, todo se apaga, pero al volver la luz, durante unos minutos el sistema no estará funcionando, entonces durante ese tiempo tendrá que manualmente el usuario, si quiere abrir una persiana, pues darle al botón o encender la luz, y a los 2-3 minutos, cuando el sistema ya arranca y se vuelve a restaurar todo funcionará como estaba. O sea, al final lo que hacemos es, en cualquier dispositivo que recomendamos y que instalamos, siempre estamos pensando en qué pasa si algo falla, qué pasa si la batería no funciona. Lo mismo nos pasa con las cerraduras inteligentes. Hay muchas cerraduras inteligentes, pero la que recomendamos nosotros, los modelos que recomendamos, siempre tienen llave física. ¿Por qué? Porque al final todo puede fallar, la tecnología siempre puede fallar. Entonces, algo que no tenga llave física es muy chulo, muy bonito. Uy, mira, pongo la huella y todo. Estás muerto el día que ha fallado. ¿Qué pasa si la batería se rompe, si el motor no funciona? Claro. Entonces, todas esas cosas son las que hacen que, de todos los modelos que hay en el mercado, nosotros recomendemos los que consideramos pues mejor. Que puede haber que un cliente nos diga, mira, yo quiero este que es el mejor, el más bonito, quiero instalar este. Entonces, le diremos las limitaciones que puede tener y, por supuesto, trabajaremos con ese dispositivo. Pero también hacemos mucho de educación, un poco de decir a la gente, oye, que sepas que esto puede ocurrir, que sepas que tienes estas limitaciones o estos posibles problemas. Si los aceptas, perfecto, pero que lo tengas en cuenta, para por lo menos que se sepa. Qué bueno. Estamos aquí en lo que viene hablando de ciencia, de tecnología, hablando de innovación. Estamos hablando de las casas del futuro presente, es decir, casas inteligentes. Como decía al inicio de esta sección, en 2008, en Iron Man, ya podíamos ver la casa de Tony Stark, con esa IA, especie de asistente digital llamado Jarvis, que podía tomar decisiones por sí mismas, ¿no? Y en esa especie de Jarvis está trabajando The Real Smart Home, que es la empresa de Víctor Alonso, un talentazo español que, por cierto, Víctor, ¿dónde estáis triunfando? ¿En qué partes del mundo se está estableciendo tu tecnología, vuestra innovación? Y ahora, después de que me respondas a esto, te voy a preguntar por el tema de la privacidad de los datos, que es un asunto que seguro le interesa muchísimo a la gente que nos está escuchando. Es decir, si tenemos dispositivos que nos están grabando constantemente, que están monitorizando lo que hacemos en nuestra casa, la casa es lo más sagrado, yo creo, para una persona, ¿no? Lo que pase dentro de tus paredes, pues es lo que quieres proteger con todo, ¿no? Entonces, ahora enseguida te pregunto por eso, pero antes dinos dónde está triunfando el Made in Spain. Pues ahora mismo básicamente estamos haciendo proyectos en Reino Unido y en España, o sea, cubrimos los dos países, entonces en cualquiera de estos sitios podemos trabajar, y incluso estamos recibiendo también preguntas o ofertas de gente de, oye, ¿podemos hacer un proyecto en tal país? Y yo a la gente le digo a todos lo mismo. En principio no tenemos ninguna limitación geográfica, porque casi prácticamente el 100% de nuestro trabajo se puede hacer de manera remota. Lo que hacemos es trabajar, pues eso, con gente local, electricistas o instaladores que hacen la instalación física, pero siempre antes de saltar a un país nuevo, lo que hacemos o lo que vamos a hacer es analizar bien cómo está la instalación eléctrica, qué tipos de dispositivos hay, un poco los estándares, para asegurarnos que damos, por supuesto, el mejor servicio, que no abarcamos demasiado sin poder cubrir y dar un buen servicio. Qué bueno, pues ya lo sabemos. Reino Unido y España, aunque podéis llegar a cualquier parte del mundo, lo suyo es valorar el proyecto. Y ya por último, Víctor, que por cierto, felicidades, porque esto sí que es una innovación española muy importante en lo que estáis trabajando, y por eso os hemos dado voz aquí en lo que viene. Lo último, el tema de la privacidad. Estamos hablando de dispositivos inteligentes y hay mucha gente que se resiste a colocarlos en casa por el tema de, oye, el altavoz inteligente me está grabando, la televisión inteligente, incluso se hablaba ya de las Smart TVs, que también tienen una especie de herramienta integrada que no se puede deshabilitar y que por tanto también graba todo lo que hacemos. Las cámaras, ¿no?, de seguridad, que por un lado dices, oye, tenerlas genial porque nos protegen de amenazas externas, pero es que también están registrando todo lo que estamos haciendo. Y como tú decías, grandes empresas tecnológicas como Amazon o Google al final viven de nuestros datos, ¿no? Y tú decías que vosotros estáis trabajando en otra cosa. ¿Qué es otra cosa? ¿Qué es esa otra cosa? Claro, nosotros básicamente vamos contracorriente. O sea, todas las grandes empresas quieren eso, conseguir tus datos, tener tu información, poder comprar, poder vender y analizarla. Nosotros hacemos lo contrario. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, uno de los servicios que ofrecemos es poder aislar las cámaras de seguridad para que estén en una VLAN, que se llama como una red interna, que solo tienen acceso a eso, con lo cual cuando hacemos ese sistema, las cámaras físicamente no tienen acceso a Internet. Con lo cual, aunque la cámara esté pirateada, o incluso si no te fías del fabricante de esa cámara, que no te debes fiar, la verdad, que pueda estar enviando datos a un servidor en algún sitio, en la nube o lo que sea, nosotros como físicamente bloqueamos ese acceso a esa cámara solo tiene acceso a enviar el feed de vídeo y de audio a nuestro Smart Hub para grabar datos y para analizarlo y todo eso. Esa cámara, aunque estuviera pirateada o aunque estuviera de fábrica intentando enviar datos a un servidor, no podría. O sea, solo podría hacer su función, que es
enviar el vídeo y el audio al sitio que nosotros queremos. Entonces es uno de los ejemplos. También, por ejemplo, estamos trabajando en hacer un altavoz inteligente que funcione de manera local. Todavía no está listo, estamos en ello. Pero lo que queremos hacer también es eso, intentar reemplazar el típico Google Alexa, que lo que hacen es que primero obligan a la conexión a Internet, que es una dependencia que intentamos eliminar en todos los casos, y luego aparte de esos, los datos dónde están, qué hacen con ellos, qué no hacen, entonces la gente que se hace esas preguntas son las preguntas que hay que hacerse. Claro. Más gente debería incluso hacerse esas preguntas de, oye, me acabo de comprar, una cámara, ¿estará enviando los datos a algún sitio? O me acabo de comprar cualquier dispositivo, tenga micrófono, no lo tenga, incluso un interruptor de la luz, porque al final todo puede enviar datos a algún sitio. Se ha descubierto incluso, por ejemplo, Google, que hace tiempo empezó, cuando compró la empresa de Nest, que en algunos termostatos Google puso un micrófono. Nadie supo para qué ni por qué no, pero no lo hicieron público. Entonces, se suponía que es que también querían o hacerlo para alguna funcionalidad en el futuro o para escuchar simplemente, pero como no lo hicieron público, nunca se supo. Pero son esas cosas que sabemos que a ciencia cierta que las grandes empresas lo que quieren es los datos, por supuesto. Totalmente. Es en lo que se basan. Totalmente. Entonces nosotros vamos al revés, a contracorriente. Qué bueno. Pues oye, ha servido esta entrevista para conocer vuestro proyecto y también para hacernos reflexionar de cara a introducir nuevos dispositivos inteligentes en nuestras viviendas, cosas que debemos tener en cuenta antes de tomar la decisión de, oye, me compro este altavoz inteligente y lo coloco, esta cámara me gusta, creo que me puede dar ventajas, nos puede ayudar, pero también cuáles son pues esas otras cosas que debemos tener en cuenta y valorar antes de dar ese paso. Víctor Alonso, de Real Smart Home, un proyectazo que, por cierto, hemos de decir una cosa, yo siempre termino el programa, Víctor, diciendo, si estás involucrado en algún proyecto de innovación, de tecnología, o conoces a alguien que lo esté, contáctanos a lo que viene, porque le vamos a dar voz, vamos a analizar el proyecto y si merece la pena le vamos a dar estos altavoces, y ha sido tu caso. Lo voy a contar, fue tu madre la que nos contactó para decir, oye, que mi hijo está en un proyecto muy interesante. Efectivamente, mi madre lo escucha prácticamente todos los días, o sea, siempre tiene la radio puesta, la tiene como de fondo y le encantan estas cosas, y justo me pasó eso, que escuchó vuestro programa, escuchó el que si conocéis a alguien y dijo, oye, pues yo sí que conozco a alguien, y además muy cercano, así que mira, vamos a dar un toque a ver si puede interesar al público. Qué bueno, pues nada, dicho queda. Víctor, mucha suerte y os seguimos la pista. Perfecto, muchas gracias. En COPE, lo que viene.